experiencia negativa para estas cosas, que a cualquiera les digo que se meten en una página. Hoy estaba viendo algunos de la misión de Jeconías y bueno, que usando armaños engañan a los incautos. Rabinos que saben cómo es la cosa, saben Torah. Y bueno, cada una de las opciones que ellos hacen, si no tiene los elementos. En la clase pasada pudimos hacer un recuento de todo lo que vamos a ver, pero hoy sí entramos ya en materia. Y la primera que vamos a hacer es la maldición de Jeconías. Como tú dijiste, ¿verdad? Es uno de los últimos reyes, ¿verdad? Porque fue cuando se fueron a Babilonia, ¿no? En Segunda de Reyes 24 y 7 nos indican específicamente, nos habla y puede que Segunda de Reyes 24, ustedes que esto leer, buscar una concordancia donde diga con todas las cosas, porque para imponer precisamente cuando es decir, es más profundo. Necesito que para no ponerles tanto peso, ¿verdad? Pero lo que les digo es que para poder entender estas cosas, ¿verdad? Y lo voy a ir llevando poco a poco para que cada punto lo podamos entender y cada punto usted lo pueda explicar, porque tarde o temprano esto se lo va a encontrar, tarde o temprano. Es decir, entonces el judaísmo rabínico enseña que Yeshua puede calificar para ser el Mashiach de Israel debido a la maldición de Jeconías. Porque yo digo, va a ser posible, ¿verdad? Cuando tú lees y cuando lo vamos a leer, todo lo que dice Jeconías, bueno, es como una triple maldición ahí. Una triple maldición, exactamente. Una triple maldición, ¿verdad? Y aparentemente se corta, ¿verdad? En efecto, ¿verdad? En Matillao 1:12 menciona en la genealogía de Yeshua que viene por medio de Jeconías, nieto de Osías, el cual fue exilado a Babilonia. Al ver los judíos que no creen que Yeshua es Mashiach, ¿qué pasa? Que te dicen, mira, ya no puede ser el Mashiach de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos vamos ¿cómo vamos a defender nuestro punto de vista? La mayoría se queda callado, porque no sabe, pues, pero bendito el Eterno que los que van a estar en este curso, por lo menos, y en esta clase, usted va a salir de aquí un experto en Jeconías. ¿Claro? Así que usted, como me decía Milady, no, pero que yo no necesito conocer así. Es decir, como diciendo, porque yo no tengo ninguna duda. Sí, pero debes, es decir, yo digo, número uno, debes de defender a tu Mashiach. O sea, tener bases bíblicas. Como bíblicas. Es decir, exactamente. No, y no solamente eso. Si yo estoy en presencia de una persona que está enseñándole a otro que eso no es así, que Yeshua no es así por lo de Jeconías, y yo la conozco, si la conozco debo defenderlo. Ahora, si no la conozco, quedo en la misma condición que todo, aunque siga diciendo que Yeshua es Mashiach. O sea, debo de conocer el fundamento. Claro. Entonces, en Matillao 1:11 dice, Osías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Así dice. Ahora, ¿dónde aparece la maldición de Jeconías? Matillao, ¿qué? 11 y 12. ¿Dónde aparece la maldición de Jeconías? Entonces tenemos que ir, como dicen, como leí hoy, tenemos que ir al profeta Yorón. Es la primera vez que escucho eso, ¿no? A Jeremías. Siempre lo dice. El profeta Yorón. Okay. Y esto fue lo que dijo Jeremías, está en Jeremías 22, versículos 28 y 30. Y aquí está la profecía. Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea,
¿Por qué son arrojados a él y su descendencia y echados a un país que no conoce? Tierra, 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 escucha la palabra del Eterno. Esto es como comenzamos aquí. Como vemos aquí, y que yo lo puse aquí, bueno, si lo ponemos aquí, así dice el Señor, anoten a este hombre, ¿verdad? Como si fuera sin hijos. ¿Viendo ahí, no? ¿Ese está en qué versículo? Más abajo. Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos. Es decir, en amarillo, ¿verdad? Está la primera maldición. Si un hombre sin hijos. Como si fuera, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendencias logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Pero el que ahí usa el término como. Sí, ¿cómo? Ok. Pero lo que les quiero decir es que, es decir, fíjate que ninguno no iba a tener hijos, ¿verdad? Que su descendencia iba a morir, como si no tuviera hijos, es decir, que no iba a tener descendencia. Fracasó en su vida, es decir, que obviamente de que como vemos ahí, era rey, lo agarra Nabucodonosor, se lo lleva con toda su familia. Bueno, no solamente al rey y a todo el pueblo. ¿Qué pasaje es ese? Jeremías 22, 28 y 30. 28 y 30. Ok. Debido a esta maldición, ¿verdad?, de Joconías, ningún descendiente de Joconías, ¿verdad?, aunque provenga de la familia real, que esto es la casa de David, tendría derecho a sentarse en el trono de Israel. ¿Correcto? Por lo tanto, dicen que Yeshua, como desciende de él, de acuerdo a Matías 1:11, ¿verdad?, entonces no califica como el Mashiach de Israel. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Está viendo aquí, ¿no? Es decir, si usted te pone a ver, tienen razón, ¿verdad? Aparentemente, ¿no? Como cabezón. ¿Ah? No te quitan el argumento, te quitan todo, te desarman. Te desarman. La pregunta es, ¿cómo puede calificar Yeshua para el juicio de Mesías si uno de sus descendencias dice, como leímos aquí, ninguno de sus descendencias logrará ocupar el trono de David? Entonces, y no solamente eso, sino que que dices tú que se murió, ¿verdad?, y que tal, creó una nueva religión, y que tú debes venir, ahí te vas. La pregunta es, ¿cómo podemos defender esto con argumentos sólidos? El problema aquí es que muchos de los el cristianismo, ¿verdad?, se inventó uno. Porque el cristianismo, los teólogos cristianos tomaron de la Iglesia Católica el nacimiento virginal, en el sentido de que Yeshua no tuvo padre humano. ¿Y qué pasa ahí? La pregunta es, entonces, ¿por qué lo ponen entonces? Si no fue bueno, ya lo vamos a ver más al final. Pero ahí dice, el versículo dice que José, que se creía que era el padre de Jesús. Así más o menos dicen algunos, ¿verdad? ¿No lo han visto? Que se creía. ¿Por qué ustedes creen que ponen eso? Bueno, porque simplemente para ellos Yeshua no tuvo padre humano, ¿verdad? Y alejarlo de esa maldición. Y entonces para alejarlo de esa maldición, por supuesto, por decirlo de una manera, esto que establece, esta teoría del nacimiento virginal, trae más, en lugar de traer más luz, trae más tinieblas. Sin embargo, es decir, ¿qué pasaría entonces? Que solamente, es decir, quien solamente tenga un padre humano que descienda de David y todavía Salomón, califica para sentarse al trono. Es decir, que al tú decir esto, entonces te van a sacar y dice, bueno, resulta que tiene que ser de la descendencia, y cuando te habla de descendencia tiene que ser por la línea de Salomón, es decir, un hijo normal y corriente, no un semidios. Entonces de ahí te hundes más,
Entonces, ¿cómo entonces podemos superar este grave problema de la maldición levantada contra Jeconía? Para hacer esto tenemos que estudiar en profundidad, tenemos que usar los principios que hay en el judaísmo. Hay un principio que se llama Geserá Shabbat. Algunos de ustedes conocen eso. No es Shabbat, sino Shabbat. Geserá Shabbat es analogía de expresiones. Una analogía, ¿qué es una analogía de expresión? Lee ahí, Willy. El principio de la Geserá Shabbat. Una analogía es hecha entre dos textos separados, teniendo en cuenta ciertas palabras, ciertas raíces, similaridad de palabras, etc., donde las provisiones legales establecidas para un primer caso pueden ser esperadas o usadas o demandadas para el segundo. Bueno, aquí, vemos aquí para que ustedes sigan, si leen, ¿verdad? Vemos aquí lo que es la analogía semántica. La analogía semántica, como dice aquí, es un fenómeno que produce la tendencia de asociar una palabra con un significado similar. ¿Okay? Ese es como, por decirlo de una manera, los lingüistas, ¿verdad? Usan una palabra y esa palabra, ¿verdad?, tiene el mismo significado, ¿verdad? En derecho, ¿verdad?, como vemos aquí, la analogía del derecho también es un principio de interpretación del derecho. Se sustenta en la semejanza que debe existir entre un caso previo y un caso no previo. Así que este principio tanto se usa en la parte lingüística y también los juristas de los países usan estas dos analogías. ¿Se lee ahí o no se lee ahí? Donde dice, parte del principio reza que donde hay una misma razón legal debe existir igualdad de disposición del derecho. Esto se llama jurisprudencia. Una jurisprudencia, ¿qué es una jurisprudencia? Una jurisprudencia es que cuando una persona, ¿verdad?, o sea, un juez, en este caso sería un juez, emite una sentencia, ¿verdad? Vamos a suponer que él emite una sentencia. Esa sentencia sirve como base para otra sentencia. Otros jueces entonces pueden tomar de esa sentencia que sea similar y usarla, ¿verdad?, en el caso que ellos están haciendo. Eso sucede mucho en la parte legal. No le he terminado de copiar. Ah, no, yo iba a copiar todo. Establecida ¿No? para un primer caso pueden ser esperadas o usadas o demandadas para el segundo. Okay. Ya. Entonces hay varios tipos de analogía, como digo, la semántica, para los que llegaron tarde, ¿verdad?, que están castigados. Estamos hablando hoy de la oposición que hacen los judíos, ¿verdad?, acerca de que Yeshua no puede ser Mashiach por la maldición de Jeconía. Todos sabemos que la maldición de Jeconía, ¿no?, para hacer dice, ¿verdad?, como la leímos aquí, Jeconía es una vacía despreciable y rota, un objeto que nadie desea, porque son arrojados a él y su descendencia echados a un país que no conocen. Tierra a tierra escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor: anoten este hombre, hablando de Jeconía, como si fuera un hombre sin hijo, como si alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendencias o logrará ocupar el trono de David, ni reinará de nuevo en Judá. Por lo tanto, esto quiere decir de que Yeshua, que de acuerdo a Matillado 1:11, que dice que Jeconía está en la genealogía de Yeshua, Yeshua no califica como Mashiach de Israel. La pregunta es, ¿verdad?, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo podemos defendernos? Bueno, haciendo el judaísmo dice que no califica porque precisamente si la misma maldición dice que ninguno de sus descendencias logrará ocupar el trono de David ni reinará de nuevo en Judá.
¿Cómo entonces puede calificar? Como dijimos, ¿verdad? Entonces estamos aquí con el principio que se llama Geserá Shabbat, ¿no? Este es el principio que vamos a utilizar para poder entonces darle luz a esto. También vamos a hacer otros principios, pero el principio de Geserá Shabbat significa que es la analogía hecha entre dos textos separados, teniendo en cuenta ciertas palabras, raíces de palabras, similaridades de palabras, donde las provisiones legales establecidas para un primer caso podrán esperar o ser usadas o demandadas para el segundo. Esto sucede como dijimos aquí. Entonces, jurisprudencia, ¿qué es jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias y resoluciones judiciales emitidas por un órganos judiciales que puedan repercutir en una sentencia posterior. Así que aquí podemos ver esta cuestión. Ahora, ¿cómo nosotros, verdad? Aquí vamos a ver una relación para que ustedes vean. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo usted puede utilizar el principio de que será Shabbat, ¿verdad?, para la interpretación. Si nosotros no sabemos, que por cierto, algún día tendremos que dar el curso de jurisprudencia, porque no solamente, es decir, aquí están las 7 leyes de Hillel, están creo que las 13 de Ismael, las 32, hasta 42 del rabino, no recuerdo, que hay una gran cantidad de claves para interpretar las escrituras, y debemos usar esas claves, debemos saber para poder interpretar correctamente esto. En Primera de Samuel, ¿verdad?, 1:10, tenemos dos versículos, ¿no? Primera de Samuel 1:10, y lo vamos a interpretar con Jueces 13:5. Y Primera de Samuel 10 dice así, para que entre en contexto. Este es Ana, madre de Samuel, que ora al Eterno. ¿Por qué estaba orando Ana? Por un hijo. ¿Por un qué? Un hijo. Por un hijo. Y dice, si dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En Jueces 13:5. Esto, para que vean en contexto, estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Dice así: pues he aquí que concebiré y daré a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazarero al Eterno desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuál es la palabra que vemos aquí que está no pasará navaja sobre su cabeza? Esa expresión aparece en los dos textos. ¿Qué significa esto? Que en el caso de Samuel, en ningún lado dice que es nazareno, ¿verdad? Pero obviamente que cuando tú usas los dos versículos, significa que Samuel era un nazareo como Sansón, ¿ya? Es decir, que usted está viendo ahí que una similitud de expresión te ayuda, te sirve como base para tu interpretar. Ahora, este es cómo se interpretan algunas, por supuesto, como le digo, hay muchas maneras o muchas claves para interpretar las escrituras, pero esta es una de las que vamos a usar hoy. Ahora, muy importante aquí, vimos la maldición de Joconía. Lo que pasa es que hay un problema, porque dice aquí, porque ninguno de estos descendencia logrará ocupar el trono de David ni reinará de nuevo. El problema es que no hay ninguna evidencia en las escrituras que diga que esta maldición ocurrió. Es decir, aparece ahí, pero no ocurrió. Es decir, bíblicamente hablando. ¿Sí? Ahora tenemos un problema ahí. ¿Qué pasó ahí? Dicen los sabios de Israel que hay un principio en la jurisprudencia judía que dice
que si un profeta profetiza algo positivo y no sucede, ese profeta es falso. Sí. Si él viene y dice que todo, viene un profeta aquí y dice que todos nos vamos a ganar el quino. ¿Todavía hay quino? No hay quino. No. Okay. Bueno, que todos nos vamos a ganar $1 millón todos. Y resulta que el único que se lo ganó fue Willy, ¿verdad? Porque era el profeta. No. Tiene que repartirlo. Entonces, resulta que o se lo ganaron algunos o no se lo ganó nadie. Y ese profeta entonces dice, mira, tú eres un falso profeta porque eso que tú dijiste no. Entonces él viene y dice, no, es que a usted le faltó fe. Eso es lo que hacen los profetas cuando... Ahí tú ves cuando un profeta es verdadero y cuando un profeta no es verdadero. Cuando hay algo positivo, por ejemplo, si yo digo aquí como profeta que todos ustedes se van a hacer millonarios y no se hacen, entonces yo puedo ser considerado un falso profeta. Y te apedreamos. Y me apedrean. ¿Por qué qué? Porque ustedes salen contentos de aquí y resulta de que no. Entonces, y yo te meto de por ahí. Ahora, pero hay un principio también que si este profeta profetiza algo negativo y después no pasa, todavía podemos decir que es un profeta verdadero, porque Hashem puede tener misericordia de aquella persona que le dijeron algo negativo y el Eterno entonces tener misericordia y lo absuelven de lo que usted acaba de decir. Sí, que por ejemplo, que yo dijera aquí que ustedes van a tener algo malo, lo aleño, y entonces no pasa, pero entonces lo que pasó fue ahí que el Eterno a lo mejor tuvo misericordia con ustedes y no sucedió. Es decir que ahí usted puede ver, si un profeta dice algo negativo y no sucede, todavía puede seguir siendo. ¿De dónde me baso eso yo? Bueno, lo que pasó con Jonás y Nínive. ¿Y en la actualidad existe profeta? No de la calidad ni siquiera como Jonás. Si hay profeta, si hay niveles de profecía, pero no como Jonás. Los últimos profetas fue Malaquías, ¿no? De ese nivel. Es decir, de aquellos que dicen, así dice el Señor, ¿no? De eso ya ese molde se rompió. Aunque todavía lo usan por ahí. Bueno. Hay unos que les encanta decir eso, pero mire, si es lo que le estoy diciendo, si Pero así si dice, hay sueños, exacto, pero son niveles proféticos menores, ¿entiendes? Pero no para decir, por ejemplo, la profecía de que, por ejemplo, que Maduro se va a ir, ¿no? Si hay algún chavista, disculpe. Entonces, pero bueno, como a lo mejor yo digo algo, pero ¿qué pasa? Que Maduro hace, que viene Maduro y se porta bien y a quien lo perdona. Y entonces lo que yo dije... ¿Por qué esto? Porque eso pasó con Nínive. Pero es que eso es lo único que se va a ir, lo que tiene que decir es cuándo y aquí. ¿Cuándo es que se va? Mire, ¿qué pasó con Nínive? ¿Qué dice Hashem de Nínive? Hashem dice que en la ciudad iba a ser destruida, ¿correcto? Es más, bueno, ya sabemos por qué Jonás no quería ir a Nínive. Por el de rabia a la gente de Nínive por el pecado que están cometiendo. Porque él le dijo, no, pero tú siempre los perdonas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, ahí usted está bien. ¿Te pasó lo mismo que Moshe? Ve y dile, no me van a creer, mete tu mano al costado. Entonces, en Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, ¿qué pasó? Todos como conocemos el cuento de Nínive. El pueblo hizo Teshuvá, se arrepintió, y mire, Jonás 3, versículo 10, y vio el Eterno lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Pero ellos sí se dieron cuenta que era un Exactamente. profeta. Hashem entonces, ¿verdad?
en el momento que una persona hace teshuvá, entonces Tumba ese. tumba esa. Fíjense una cosa, y a veces pasa, esto a veces pasa con nosotros, porque hay una persona, vamos a suponer, viene una persona y comete algo en contra de nosotros, y resulta que la persona hace teshuvá, pero tú sigues, pucum, dale, y no lo perdonas, y resulta que ya Hashem lo perdonó, y tú sigues ahí. Entonces tienes un problema con quién ahora, no con la persona, con Hashem. Porque Hashem, y si la persona hizo teshuvá, por eso es que le digo, si un profeta viene y dice que Maduro se va, y si después Maduro hace teshuvá, esperemos que tenga el corazón endurecido como Faraón. Igualito. Pero eso, eso solamente con lo bueno, con lo malo. Con lo bueno no. Con lo bueno, es decir, cuando un profeta verdadero dice, así dice el Señor, y te va a sanar, ahí no hay, es decir, si no sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Que ese profeta es un falso. No puede decir que la gente, como dicen algunos de los profetas. Lo que no entiendo es un falso profeta. ¿Ah? Pero profeta al fin. Sí, falso profeta porque lo que. No porque está profetizado. No, porque la profecía que está diciendo es incorrecta. Pues. Es incorrecta. Porque bueno, podemos ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de Balán, ¿no? O Bilán, perdón. Era profeta y tenía que decir exactamente lo que Hashem decía. Es decir, Hashem ponía palabra en él. Por eso que yo creo que no debería decirse un falso profeta, sino que la profecía suya es falsa. Es falsa, exactamente. Sí, pero puede haber una persona que no, es decir, el falso profeta es aquel, como en el caso de los profetas que con Elías, eran falsos profetas, que estaban con Elías, ¿se acuerdan? Los hijos de Dios. ¿Por qué eran falsos profetas? Bueno, porque no estaban diciendo, es decir, no estaban con Hashem, es decir, los verdaderos profetas están con Hashem. Sí, en la Torah y en el Código Real sale que habla de falsos profetas. Habla de falsos, es decir, son profetas, es decir, son entre paréntesis profetas, porque un profeta es un hombre de Dios, O engañadores, como también un naví, pues. Lo que pasa es que lo que se juzga es la profecía, no el profeta. No el profeta. Entonces, pero claro, el profeta también, ¿cuándo se juzga el profeta? Cuando el profeta te dice a ti, o sea, ¿a qué Dios tú vas a adorar? ¿Por causa de la profecía cumplida o no? Allí ya sabes que sí. Ahí se juzga la persona. Pero escucha bien, pero tienen que entender bien, es que si tú, es una persona, dice una profecía y no se cumple, y esa profecía es positiva, entonces no, es decir, ahí entonces, dicen los sabios de Israel, que ese no es un profeta de Hashem. Claro. Para decirlo de otra manera. También. Ya estás entendiendo esa parte. Cuando es negativa y no se cumple. Que no viene de parte de él. Sí, pero también, o sea, alguien puede decir, no, mañana tú vas a morir de tal enfermedad, pero resulta que se sana o no la tiene, obviamente el Eterno la pudo haber sanado. Más que todo pienso yo que, según lo que entiendo, se trata más que todo de sanidad. Porque puede ser una profecía como el del $1.000.000, y si te portaste mal y Hashem no te lo quiere dar después. No, ya después que Hashem, si Hashem dice, así se va a hacer, así se va a hacer. Lo que pasa es que de repente, si Hashem tú te portas mal, te dan el $1.000.000, pero el otro día te lo roban. ¿Sí? Ya ¿Ya? ¿Ah? Te le van de las manos como agua. Exactamente. Porque eso pasa también, es decir, viendo porque ustedes tienen que ver el principio, ¿no? Y el principio aquí es que a veces Hashem nos da la bendición, pero entonces yo después cometo varios errores y entonces la bendición se me va. Eso es lo que ¿Ah? Es decir, porque Hashem lo va a cumplir. Es decir, cuando está decretado algo positivo, sucede. El problema es que después, a lo mejor con eso positivo, de repente entonces suceden otras cosas. Pues, ¿no? Es como la lluvia, pues, ¿no? Jorge puso la otra vez ese ejemplo. Hay que pedir lluvia que llueva ¿dónde? En los sembradíos, en los campos. En los campos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente se porta mal, entonces Hashem, ¿qué hace? Como ya dijo que vamos a darle 1.000 litros,
por poner una cantidad, o 1 millón de litros de agua. Entonces caen en la ciudad. ¿Y qué pasa? Entonces viene, como la gente se portó mal, cae en la ciudad, entonces se inunda la cañada esa que está por allá por donde ustedes viven. Caña amarillo. No, hay una por allá porque que se traga carro y todo, por allá por... No, por allá por San Francisco, por allá hay una que, yo no sé si es por ahí por detrás de la Polar, ¿cómo se llama eso? Cale. Bueno, hay una que se traga, que siempre la pasa, no, la cañada es una... Yo vivo en la cañada, pero no es en ese que voy a decir. ¿Ah? ¿Cómo? Que yo vivo en la cañada, pero no es en ese que voy a decir. No, pero hay una que es terrible, que es terrible. Yo le digo, la de San Miguel no es tan mansita que digamos, porque yo me acuerdo que, o sea, cuando llega uno al dispensario, los que conocen San Miguel, eso es terrible ahí. No puedes transitar. Ahí no, es decir, carro que está al lado va a dar allá. Y la gente que pasa por ese lado lleva también. Va a dar allá a San Rafael. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lluvia, que Hashem dijo, no, le vamos a traer bendición. ¿Qué pasa con la lluvia? Que trae más, no trae bendición. Pero Hashem dijo, bueno, ya dije ya que iba a traer. Entonces, así sucede con las cosas de Dios. Por eso es que hay que seguirse portarse bien. Porque en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, tanto que luchamos por eso y ahora entonces nos portamos mal. Entonces, ¿qué hace? Aún en los campos, si una lluvia pasa a ser una tormenta, también destruye todos los sembradíos, también pasa. Exactamente. Bueno, entonces, dice los sabios de Israel, ¿verdad? En la Torah oral, ¿verdad? Aquí aparece Pesicat de Rav Kana 24:11, donde dice que Rav Abba, que es uno de los grandes, dijo en nombre de Rav Papa, que son grandes talmudistas, dice, el poder del arrepentimiento es tan grande que puede anular un decreto del Eterno y apaciguar su ira y la persona no le pasa nada. Sí, si tú haces teshuvá. Eso es lo grande que es la teshuvá. De hecho, ustedes saben que la teshuvá es una de las 7 cosas que el Eterno hizo antes de la fundación del mundo. Ahora fíjense que los sabios dicen, ¿verdad?, que el exilio, estar en el exilio puede expiar y anular decretos. Si estar fuera de Israel, como estamos todos nosotros, y a lo mejor a veces hay gente que se quiere ir a Israel y no se le cumplen, es porque el Eterno dice, no, tiene que exhibir, mientras esté aquí, porque estar en la Galut es estar en maldición, no sé si sabían. Y eso significa que al estar en maldición tú expías tus pecados y anulas todos los decretos. Es decir, cuando estar en la cárcel también, ¿verdad?, puedes expiar tus pecados y anular un decreto. Es decir, estar en la cárcel puede expiar tus pecados y anularlos, así sea un día. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque precisamente quienes han estado presos, saben lo difícil que es. Como estar ciego también. Como estar ciego. Entonces, eso de alguna u otra manera, hay personas que las meten presas por equivocación, ¿verdad? ¿Han sabido eso? ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, que expía, es decir, el hecho que estuvo un día, tuvo unas horas, no sé, o de repente te para un vigilante, ya no existen ya los vigilantes, no. La guardia. A menos que nos encontremos a Guillermito, ¿no? Todavía ¿sabes que una vez a mí me pasó así? Me tragué una cuestión y cuando vi era... y me dijo, dale. Ahora siempre nos mandó a brillar. Y a la otra. Bueno, entonces total, que el hecho de que tú estés preso, ¿verdad?, o estar en el exilio, estar en el exilio es como estar preso, ¿verdad? Un método, una manera de redención. Claro, es una manera de redención. En Jeremías 52, 31, 34 dice, en el día 28 del mes 10º, segundo año 37 del exilio del rey de Judá, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, indultó a Jeconías y lo sacó de la cárcel.
Mira lo que dice aquí. Y es bien interesante porque cuando tú ves, entonces, ya está viendo por qué saqué lo de la cárcel, sí. En el caso de Jeconías, este rey, que se llama Ibel Merodach, no sé cómo si está en español así, vemos específicamente esto. Entonces, vemos qué pasó aquí. Número 1, vamos a ver aquí. Aquí. Así que, primero, Jeconías se arrepintió, ¿verdad? ¿Por qué deducimos que se arrepintió? Porque él estaba en la cárcel, ¿verdad? Y el rey lo saca, ¿correcto? Como dice aquí. El primer año de su reinado indultó a Jeconías y lo sacó de la cárcel. Hashem levantó la maldición. La descendencia de Jeconías fue así liberada de las graves palabras hechas contra el monarca. Vamos a ver aquí. El arrepentimiento puede ser deducido, como dice aquí, porque dice eso, porque son arrojados a él y su descendencia y echados a un país que no conoce, ¿verdad? Sí, estaban en el exilio. Así dice el Señor: anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijo, como alguien que fracasó en su vida. Así que vemos aquí las 3 maldiciones. Lo bueno, aquí lo puse lo más grande posible. Estas son las 3 aspectos de la maldad. Jeconías moriría sin hijo. Él no prosperará, ¿verdad? Que su descendencia no ocupara el trono de David. Sin embargo, vemos aquí, vamos a leer aquí. Está aquí medio complicado. Aquí, Jeremías. Vamos aquí a Jeremías. ¿Alguien que lea ahí? Willy, ¿por qué te dice aquí? Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Jeconías dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Jeconías gozó de una pensión diaria que le proveía el rey. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos analizar aquí? Que su maldición fue perdonada. Al menos en parte, ¿no? Porque vemos aquí que, es decir, una de las cuestiones era que no iba a prosperar. Aquí empezó, fíjate que dice que, a mí me llamó la atención porque Jeconías, es decir, gozó de una pensión diaria que le proveía el rey, ¿no?, de Babilonia. Y dice aquí que comía en la mesa del rey. La pregunta es, ¿cómo come un rey? A él le pasó igual que a Joseph, fue liberado. Fue liberado, ¿verdad? Es decir, que de aquí podemos analizar que es cierto que la maldición comenzó a operar en él. ¿Cuándo comenzó a operar? Cuando se lo llevaron de Israel a Babilonia. Ahí comenzó. Sin embargo, ¿verdad?, fue llevado cautivo, ¿verdad?, y fue echado en la cárcel, ¿verdad? Pero como se arrepintió, ¿verdad?, inmediatamente comenzaron a cambiar para las cosas. Primero fue indultado. Segundo, le cambiaron sus ropas. Es decir, que ahora, ustedes saben muy bien que cuando la gente se presenta delante del rey, como pasó ¿de dónde sabemos eso? De Joseph, ¿verdad? Cuando fue, le cambiaron, lo bañaron, le cambiaron la ropa y toda esa situación. Y no solamente eso, sino que recibió una pensión diaria como nunca antes había sucedido con otro monarca derrotado. Así que la maldición que decía ahí que no prosperará, fue quitada, ¿verdad? Y obviamente la de la cárcel fue quitada, aunque no aparece textualmente, pero sabemos muy bien que la cárcel y el exilio eran parte de las maldiciones.
Sin embargo, quedaron todavía, desde que ninguno, es decir, un hombre como si no tuviera hijos, y queda la otra, ninguno de sus descendencias logrará ocupar el trono de David, ni reinará de nuevo en Judá. Pero si tuvo Zorobabel. ¿Ah? Tuvo. Bueno, vamos, por eso es que le estoy diciendo, por eso es que estamos. Vamos en Ageo, ¿no? Aquí. Aquí. En Ageo dice, alguien que lea, pues, lo que pueda leer, ¿no? ¿Ageo qué? Ageo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Adonai por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, a hijo de Osac, como sacerdote, diciendo. Sabemos aquí, como se ve aquí, ¿no? Es decir, le digo que era el tiempo de que la casa de Adonai sería reedificada. Sabemos que ya aquí, si le digo, mira, tienen que reedificar la casa, ¿dónde se encontraban ellos? Ya se encontraban en Israel. Es decir, pues, recuerden que Zorobabel fue uno de los que comenzó el éxodo de nuevo para... Estaba Edras también. Todos ellos. Y entonces, aquí fíjense una cosa, aquí hay algo interesante. Porque ya sabemos ya que el pueblo salió del exilio de Babilonia. Y Hashem le pide un deseo a Joconía que construir la casa de Hashem, es decir, el templo. Es decir, que si tú te pones a ver de acuerdo a los fundamentos del judaísmo, es decir, para la teología alguien que construye el templo es considerado un ¿qué? Mashiach. Es decir, que Zorobabel tenía algo de Mashiach. Una función. Es decir, que la profecía entonces de que este hombre fuera como un hijo un hombre sin hijo, aquí estamos viendo que Zorobabel, no solo saben de Zorobabel, sino que está también el otro, que aparece en la genealogía de Salatiel, ¿verdad? Ese es el hijo de Joconía. Es Joconía, exactamente. Y Zorobabel vendría siendo el nieto. Así que es decir, eso quiere decir que su descendencia, o sea, ahí estamos viendo, ¿verdad? Que definitivamente Hashem entonces también en Jeremías 24. Nosotros decimos nietos, pero ya dice hijo. ¿Cómo? Que nosotros decimos nietos, pero del judaísmo se llama hijo también. Sí, claro. Miren lo que dice aquí, este es impresionante, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconía, hijo de Joasías, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún ahí lo arrancaré. Miren lo que está diciendo. Es decir, que si se lo ve aquí, se arranca el dedo, pero ese no va para el baile. Eso es lo que está diciendo, y a mí no. Es decir, miren lo que vimos ahí, eso aparece en Jeremías 22, 24. ¿Verdad? Así que Hashem cuando Hashem dice algo, usted tiene que aprender, cuando Hashem dice, así va a ser, entonces, llueva, truene, o relampaguee, o haya tsunami, que no sabe ni con qué se come eso, ni tornado, ni nada, es decir, eso va a suceder, cuando Hashem dice. Cuando usted ve así dice el Señor, bueno, así dice, ay Dios mío, prepare. Es decir, si usted ve un profeta verdadero que dice, así dice el Señor, usted empiece a temblar, porque eso se va a cumplir. Y si es positivo, muchísimo más. Dice aquí, sin embargo, vemos que aquí que un descendiente suyo fue visto con un anillo, como un anillo envuelto a poner en su lugar, como dice la escritura en Ageo 2.23. En Ageo 2.23. Dice aquí, alguien que lea, Maviol. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar.
porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Ok, fíjense una cosa aquí. Dice aquí, en Mattillado 1.12 dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel y padre de Zorobabel. Aquí está. En Primera de Crónicas 3.17 dice lo mismo. Los descendientes de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel y su primogénito. Es decir que aquí estamos viendo específicamente en las escrituras que lo que dice Mattillado 1.12 está en esta generalidad está en Ageo 2.13 y 1 Corintios 13.17. Perdón, ¿qué dije yo? Corintios. Me dice Crónica. Ah, sí, de 1 Crónica 3.17. Gracias por corregir. Que al nací también se equivoca. Ya se dan cuenta que soy humano, ¿no? Si no, pregunten a mi ley, ¿no? Sí, soy humano. Que si me equivoco. Pero Hashem es misericordioso y me puede perdonar. Perdonarlo, mi ley, eso es lo que te tiene. Miren lo que dice aquí el Rash Nahum Bar Yermiyahu. Yo estaba investigando, porque cuando lo vi, dije, bueno, a ver que esto es un talmudista. Era un amorín de quinta generación. Es decir, eran los amorín fueron los que hicieron los comentarios de la Gemara. Sí. La Mishnah dice, por ejemplo, la Mishnah dice, ¿cómo se hace el Shabbat? La Gemara dice, bueno, el Shabbat se prenden unas velas, imagínense, esa es la explicación del mandamiento. Y miren lo que dice aquí. Y no solamente eso, sino que este Rab Tanhum fue alumno del Rab Huna. O sea, que estos son talmudistas que los que estudian, bueno, Will y yo estuvimos un tiempo estudiando, y estos nombres son muy conocidos. Cuando usted estudia Talmud, nosotros estuvimos un tiempo estudiando Talmud, y bueno, todos los días nos daban una clase, ¿no? Y todos estos que estamos nombrando son grandes talmudistas. Así que este es un hombre que es la base del judaísmo tradicional hoy en día. Y dice que Jeconías fue llamado Asir. Esta es la palabra Asir. ¿Asir qué significa? ¿Sabes tú qué significa esto? Cautivo, preso. Así que él dice que Jeconías fue llamado Asir. ¿Por qué fue llamado Asir? Porque bueno, estaba preso, pues. Y en su estado dice que su hijo Salatiel fue engendrado en la cárcel. Y no solamente eso, sino que dice que vino a ser como un árbol joven de cuyo retorno el linaje de David no pudo seguir adelante. Así que este rabino está diciendo lo que está diciendo. Ahora, la palabra Salatiel. No, Salatiel. Adivinen qué significa Salatiel. Así que Hashem, ¿qué significa absolver? ¿Ah? Ahora fíjense una cosa, aquí hubo, usted sabe que en esas cárceles no existían las visitas conyugales, ¿no? ¿Y saben cómo fue engendrado Salatiel? Es decir, dicen los sabios que es imposible que una mujer salga en estado si hace relaciones paradas. Así que si no quiere preñar a la novia, ay Dios mío, no, mentira. Menos mal que no estamos grabando. Estamos grabando. Ah, sí estamos grabando, ay Dios mío. No, borren eso. Borren eso porque si la Jan me escucha eso, estoy dando otra pedrada.
Así que eso hay que borrarlo, Will. Como una pastilla ahora. Sí. Es decir, entonces fue engendrado en la cárcel, pero hubo un milagro porque hay dos maneras. Fíjate una cosa, hay una conexión con Salatiel con Yeshua, porque él fue engendrado, hubo un milagro porque fue engendrado que los padres hicieron relaciones sexuales parados. Y la otra cosa que en Israel, ¿verdad? En Israel no puede suceder, que se cree, es que en la primera relación, ¿verdad? Que no sea que sea un alma, no puede salir en estado. Si en la primera relación, cuando que sea la primera relación, no puede salir en estado. Así que dice que Joconías fue llamado a Surim, sacado de la prisión, porque Dios le quitó el mal decreto que puso de él como una cárcel, pues el Eterno consultó a la corte celestial y ellos le liberaron su juramento. Otros dicen, el Eterno revirtió el mal decreto conferido contra Joconías y tuvo una sección especial con la Corte Suprema del Cielo y solicitó de ellos un recurso para poder liberar a Joconías de la maldición. Por lo tanto, ¿verdad? Dice aquí, sabemos por las escrituras que un descendencia de Joconías, ¿verdad? Por la vía de Salatiel y Zorobabel, vino a ser casi un rey de Israel, estableciendo el cargo de gobernador de Judea, como dicen las escrituras, y estableciendo así la línea davídica. Por eso es que en Ageos, aquí, Ageo 2, 20 al 23. Willy, léelo. Para que salga ahí la grabación. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez la palabra de Adonai a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Yehudá: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Haré volar los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espadas unos a otros. En aquel día, afirma Adonai Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma Adonai, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque te he elegido, dice Hashem el Shaddai. Es decir, que aquel que había dicho que si se ponía ahí, bueno, ahora por eso que hacen, y uno dice, bueno, pero ¿por qué pone eso? Porque como él había dicho, entonces ahora estableciendo entonces a Zorobabel como al anillo de sellar, la maldición pronunciada sobre los Joconías queda totalmente sin efecto, y Yeshua puede ser perfectamente sentarse en el trono de David de su padre. Ahora, si obviamente, o sea, conocer todo eso, y que no va a conocer un rabino todas esas cosas, y obviamente la parte talmúdica la conocen, ¿por qué tratar de enredar a una persona que no conozca para decirle, por decir algo, que Jesús no es el Mesías, cuando ellos saben que aunque Mateo menciona Jeconías y está todo eso allí, ellos más bien no tienen como un argumento para decir que el Mesías, por decir algo, que Jesús no es el Mesías, ¿no? Cuando están las evidencias, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de él? Me explico. Lo que quiero saber, ¿cuál es el fin de él para engañar al otro? Pues, vamos a hacer esos comentarios, los vamos a hacer comiéndonos un pancito que traje aquí y unos refresquitos. Ok, vamos a un break. No saben eso. Nace a partir de una evaluación entre distintas situaciones que al ser relacionadas como abstracciones permiten trazar una implicación lógica. Por ejemplo, como las teorías, algo así. Sí, cada quien saca su teoría. por ejemplo, este es uno. Vamos a usar algunas que quien trabaja gana dinero.
De esto podemos deducir, inferir que si yo trabajo, debo ganar, o como dijeron unas, ¿sí? Quien no trabaje, que no coma. Si yo como, es que estoy trabajando. O si trabajo, debo comer. Así es la parte de la diferencia lógica. Aquí hay uno, matemática. Si A es igual a B, ¿verdad? A más B es igual. Si A es igual a B, B es igual a... y B es igual a C, Quiere decir que A es igual a C. quiere decir que A es igual a C. Eso es inferencia lógica. Por ejemplo, Yeshua dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por inferencia lógica también, una mujer se puede aplicar esto. Si una mujer ve a un hombre, entonces codició en su corazón o no codició en su corazón. Repito, Yeshua dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por inferencia lógica también yo puedo decir que si una mujer ve a un hombre, ¿verdad?, y la codicia en su corazón, ya adulteró. Igual que vemos, este recurso se llama así. Este recurso se llama es decir, se verá significa asumir. Esto significa asumir. Por ejemplo, vemos por ejemplo, en la Torá aparece de que el homosexualismo está prohibido. Por inferencia lógica también podemos decir que el lesbianismo está también prohibido, aunque no esté implícito. No, pero el lesbianismo es homosexualismo. Exactamente. Sí, pero hay gente. Pero eso es por inferencia. Pero hay gente que dice, no, es que el lesbianismo no hay problema porque es que no aparece. Donde lo dicen. Pero dice de los mismos sexos. ¿Qué quiere decir? Claro, sí. Okay. Un solo sexo. Entonces, nosotros tenemos que buscar los precedentes halágicos de otros tiempos. Es decir, los severanos. Eso se llama severano. Por ejemplo, hay muchos libros, sobre todo que dice Bereshit Rabbah. ¿Ustedes han visto eso? Entonces, muchos de esos son recolecciones de trabajo que hay mucha implicación de severano. Igual que los Yalkut, que son recolecciones, ¿verdad?, de Agadá. Que esto es lo que dice Rav Shaul, que hay que tener cuidado. Porque dice que las fábulas, ¿no? Es decir, no puedes, ¿verdad?, de alguna manera, creer en las fábulas, porque entonces de eso, de alguna otra manera, entonces desvirtúan de la situación. Así que aquí, viendo todas estas cosas, vamos a ver. Hay una, esta que vamos a ver, ¿verdad? Se llama, o es una contradicción que hay entre las genealogías de Mateo y Lucas, que son las dos genealogías de Yeshua. Y aquí hay algo muy interesante porque hay algo aquí que nos dice la inferencia lógica. La pregunta es que dicen los sabios israelíes, que si ustedes creen, ¿verdad?, que si los apóstoles hubieran sabido que esta evidencia de Mateo 1 iba a traer dudas sobre la mesianidad de Yeshua, ¿qué ustedes creen que hubieran hecho? No lo hubieran puesto.
No lo hubieran puesto, jamás lo hubieran puesto, jamás hubieran puesto a Jeconía, jamás lo hubieran puesto en la genealogía. Sin embargo, ¿por qué lo ponen? Porque para el tiempo de Yeshua no había duda que la maldición de Jeconía había sido revocada. Si por inferencia lógica, es decir, por ejemplo, un abogado, tú vas a poner vas a un juicio y vas a poner una evidencia que vaya en contra de tu cliente. ¿Ah? Si no paga así. Bueno, ya. Bueno, interesante. Sí, así haces tú. Ya saben ya, aquellos clientes de mi ley que no paguen, va a usar evidencia en su contra. Porque ella dice que en la cárcel, ¿verdad?, va a expiar todas esas cosas. Está bien, perfecto. En la cárcel me va a pagar. Entonces, por inferencia lógica, usando esta acción, vemos toda esta cuestión. Ahora, vamos a ver, porque esto no solamente lo vemos aquí, sino que vemos que Mateo, vemos la genealogía de Mateo y vemos que toma 26 personas entre David y Joshua. Y Lucas menciona 42 personas entre David y Joshua. Los críticos, al ver esta, entre paréntesis, ¿cómo se le diría? Que una genealogía de 26 personas y otra de 42, esta discordancia, dicen, entonces es imposible que tomemos en serio incluso el código porque tiene errores. Aquí hay errores. ¿Cómo va a ser posible de que en una esté 42 y en otros tome 26? ¿Cómo podemos solventar este problema? La respuesta está en la jurisprudencia. Mira lo que dice que tal selección de nombres no significa necesariamente que son generaciones de sangre, sino que cada generación tuvo ciertos personajes que fueron escogidos debido al propósito profético del cronista, que escribe que quiera hacer notar sin que signifique una nueva generación. ¿Qué significa esto? De que si el que estaba escribiendo quería darle un significado especial, entonces él empezaba a escoger como personas dentro de esa genealogía, que es como el caso que hace el Lucas o Gilel, que empezó a buscar que concordaran la parte profética. Por ejemplo, como la parte de la línea sacerdotal de Edras, que aparece en Primera de Crónicas 6 al 14, encontramos 22 nombres a partir de Aarón, que continúa la línea sacerdotal que va hasta Seraías, quien fue el padre de Edras. Pero si vamos a Edras 7, encontramos solamente 16 nombres de la generación. Veamos entonces aquí, vamos aquí están los nombres, ¿ves? Aquí estamos viendo todos los nombres, aquí vemos. Y vemos que estos que están al último de abajo son los que no aparecen. ¿Por qué esto? Bueno, porque probablemente en Primera de Crónicas le iban a dar de alguna u otra manera un significado. Pero no vamos a entrar a si no vamos a ir a Mateo y Lucas. Vemos aquí que Mateo tiene... Eso es importantísimo. Tiene 42. Mateo. Y Lucas tiene 26. Es como uno está por la parte materna y el otro por la parte paterna. No. Ya. Pero vamos a usar a Mateo, a Matillado, ¿verdad? Vamos porque ya es tarde ya realmente. Pero en Mateo vemos aquí, usted ve aquí, entonces en el 14 dice Josué, en el 28 dice Matitía, y
al final dice Yeshua, el 42. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Hay algo interesante aquí, que lo creemos. No, cuando se habla de esto, no se quiere decir los padres biológicos, sino puede ser también descendientes importantes o cercanos. Si usted se pone a ver, ¿verdad? En el caso de Mateo, vemos que él, como dice el mismo versículo, ¿verdad? Lo divide de 14, 14 y 14. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo aquí interesante. ¿Cómo se escribe David? ¿Cómo? David. ¿Cómo se escribe? Sí. Las letras de David. Las letras son la Dalet, la... Dalet. Ajá. La B, obviamente, la B. B. Ajá. Así, ¿no? No, Va. la otra. Ah. Así, ¿no? Y dale, ¿ok? No, esta va. La Bat, por eso, la Bat. Bat. La Bat. Ajá. Okay. Dalet. Y la Yod, faltó la Yod. No, pero estamos hablando sin Masoret. Bat. No, pero David creo que tiene el nombre, tiene la letra, la Yod, ¿no la tiene? No la tiene. Ok. Y Dalet, lo podemos buscar ahorita, pero no. Entonces, la Dalet, ¿cuánto vale? ¿Es la número? La Dalet es la 4. La Bat es la 6. Y la Dalet se vuelve a repetir. Es decir, que es 14. ¿Qué significa eso? 14 en relación. Exactamente. Y fíjense una cosa, de que consecuentemente, ¿verdad? Podemos ver que aquí podemos ver aquí lo que dije, aquí está, ¿ves? La Dalet, Bat, 14. ¿Qué quiere decir esto? Mateo, siguiendo el uso común de los escribas de su tiempo, seleccionó los nombres de cada grupo que consideró más importante a los efectos de lograr que este número místico lo identificara con David. Pues su propósito era demostrar que Yeshua es un descendencia directa de la línea de David. ¿Qué es lo que pasa? Por lo tanto, como dice aquí, Pero hay algo ahí. ah, ¿Por qué Mateo se enfrasca en eso? Es que en ese tiempo había un pleito de que no era descendiente ya. no, recuerden que Mateo está escrito en Drash. Y entonces el Porque hombre... el problema vino a causar la hora. Pero si él lo dice, es porque él dice, ¿será que en ese momento estaban diciendo, no es? Él dijo, no, sí es, y escribió. Bueno, puede ser, pero fíjense una cosa. Él divide desde Abraham hasta David. Son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14. Pero yo creo que ya había... Él lo divide en eso. Ya había problemas. Sí, es posible que haya habido Porque problemas. por lo menos Juan tuvo problemas en la cárcel diciendo que Claro. es él o tengo que... Pero ¿sabe cuál era el problema? La mesianidad de Yeshua era lo que El problema es que él aquí, desde aquí, entre las 14, entre las 14 de 14 a 14, ¿verdad? Dicen que Falta uno. no es que falta uno, sino que en mucho de esto se aplicó la ley del levirato. ¿Cuál es la ley del levirato? Que si si una persona en vida estuvo casado pero no trajo hijos al mundo, ¿verdad? Tiene el derecho de descendencia por medio de un hermano, ¿verdad? O pariente cercano. En este caso, ¿verdad? A veces la duplicidad de nombres que vemos, ¿verdad? Aquí pudiera darse que signifique una misma persona. ¿Por qué? Porque la ley del, es decir, porque el caso es que hay muchas porque es verdad que el caso de Zorobabel decía que se le había aplicado la ley del levirato. ¿Entiendes? Por Joconí. Por Joconí. Eso lo vamos a ver más adelante.
Y por eso que le estoy diciendo de que, por eso es que, como dices tú, Mateo habla de estas cosas. Entonces, el caso parece entonces de que lo que quería demostrar era de que cada uno de los 14, ¿verdad? Que obviamente que significa, si usted dice 14, 14, 14 son 42. No solamente eso, sino que vemos aquí, ¿verdad? Que específicamente, cuando vemos, como dice aquí, la misma escritura, especialmente cuando Mateo y Lucas nos hablan del periodo de que va de la cautividad de Babilonia hasta Yeshua, cuyo periodo podemos conocer muy poco o nada con respecto a la genealogía. ¿Cuántos años desde el principio a llegar a Yeshua? ¿Cuántos años pasaron? 1800 años, ¿verdad? ¿Desde dónde? ¿De aquí a...? No, desde David, desde Abraham. Como 700, no, más o menos, ¿no? Porque fueron... ¿Desde dónde? ¿Pero de dónde decís vos? Porque De Natán. Bueno, es decir, fíjate que fueron... Si lo contamos por generaciones, van 40 años de... No, pero acuérdate que eso no se puede contar así. Es decir, pero recuérdense que fue en el año, creo que 600 y pico, que estuvieron en Babilonia. Pues. Así que a partir de Babilonia, a partir de aquí, de la deportación, de Matatías, pasaron como 700 años más o menos, ¿verdad? 700. 700. Entonces hay como 1000 y pico de años, 1800. Aquí hay muchos años, pero por eso que les estoy diciendo. Desde David son 900. Desde David son 900. Ahora, lo que les quiero decir es que Mateo lo que quiere hacer ver, es verdad, es decir, lo que quería hacer ver con todo esto, pues, de poner de 14 en 14, porque el número 14 significa David, ¿entiendes? Y 3 veces, entonces, significa... Entonces que él pone esos 42 personas para dar frente que Yeshua sí era descendiente de por lo que tú estás diciendo, por el caso de Saletel y Zorobabel, como vemos aquí, pues. ¿Entiendes? Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes a la hora de hacer. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, ¿verdad? Como vemos aquí, como la genealogía, que lo que les quiero decir es que por inferencia lógica vemos que así como la genealogía de Esdras, ¿verdad? Hay una diferencia, es porque cada uno de los escritores de alguna u otra manera trae un mensaje. Recuérdense de que cada persona con su nivel profético, ¿verdad?, trae un mensaje de alguna u otra acción. Por inferencia lógica, entonces, sabemos entonces de que así como Esdras, ¿verdad?, como el caso de Esdras, que también Esdras tiene otro nombre, tiene el nombre dicen que tiene el nombre de Nehemías, ¿verdad? Correcto. E incluso dicen que Nehemías y Esdras deberían ser un solo libro, pero aparecen en 2 libros. Pero hasta hoy en día... La deportación de Babilonia venía Zorobabel, Esdras, Nehemías y Esdras, Zorobabel, Nehemías y... ¿cuál es el nombre? Nehemías, ¿no? Pero ellos estuvieron en el mismo lugar, en el mismo momento. Aquí está, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Salieron. ¿ves? Aquí está, ¿ves? Ahora, ¿ves? Aquí está Zorobabel, aquí, Zorobabel, y aquí también aparecen, ¿ves? Aquí está Zorobabel, aquí está, ¿ves? Osías, Jeconías, y él aquí usa, fíjate, no pone a Jeconías, ¿ves? No aparece Jeconías ahí. ¿Qué nombre usa? Por eso que le estoy diciendo que que está aquí no utiliza, porque él pensó que, por eso que le estoy diciendo que uno dice de que en el caso de Zorobabel, ¿verdad? Uno dice que sí, aquí él está diciendo que este es hijo de este, pero no aparece Jeconías. ¿Por qué Zorobabel es? Quien aparece aquí como... Ay, ¿quién fue Neri? Bueno, por eso que les estoy diciendo, cada uno de todo eso, no es Nerio, sino es Neri, dice que cada uno de estos, es decir, de acuerdo a lo que yo aprendí de la que cada uno de estos tenía
lo puso ahí matillado para hacer referencia de que entre Natán y Yeshua, cada uno de esos tenía un rol profético delante de lo que se quería decir con relación a que Yeshua era el Mashiach, y que, fíjate que aquí dice que José, según se creía, de José. El rol profético y la consanguinidad. Pero, Nací, las personas que nombra Mateo, ajá, son todos reyes de Israel, si no me equivoco. Bueno, en la primera parte sí, ¿no? Claro, después de Zorobabel. Fíjate aquí, no. Natán, hay algunos que yo realmente no conozco. Porque ya ellos no fueron reyes de Israel. Aquí sí, aquí, fíjate que es diferente. Salomón, Roboam, pero recuérdense de que no necesariamente tiene que ser una cuestión sanguínea. Puede ser una persona que haya cumplido un rol profético, ¿verdad? Y por eso es que Mateo lo pone. Pero si es de la simiente de David, tiene que ser Ya. Otra vez vuelvo a decir. Vamos a leer lo que porque parece que no entendieron lo que dije. Aquí. Que tal selección de nombres no significa necesariamente que son generación de sangre, ¿ya? Sino que cada generación tuvo ciertos personajes que fueron escogidos debido al propósito profético del corrido. Así que él estaba escribiendo, entonces él venía y escribía, bueno, significa esto. Entonces él puso, pero no tiene necesariamente que ser, por eso es que por inferencia lógica, sabemos que vemos ahí nombres que no entendemos, ¿verdad? Pero por inferencia lógica es igual a lo que estábamos diciendo. Este es el concepto de todas estas cosas. Por supuesto, lo que les quiero decir es que toda esta cuestión, aquí hay gente que no es de la genealogía de sangre de Yeshua. O sea, entonces no se está mostrando ahí una genealogía, sí, porque recuérdense algo. Otra vez volvemos en el judaísmo, el que engendra no es precisamente, sino el que de repente aquí hubo alguno de estos engendró la Torah. Es decir, le engendró la Torah, pues, ¿entiendes? Como el caso, fíjate que aquí están. Aquí está Natán, pero aquí no aparece Natán. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Natán? Entonces podemos ver. ¿Natán está en cuál genealogía? En la de Mateo. Pero recuérdense. Pero antes de Zorobabel o después de Zorobabel. Antes. Antes, porque Zorobabel toma ahora. Ya va, dice Abraham engendró, Tamar, Fares, Nazón, Salomón, Boa. Es decir, lo que les quiero decir es que no se pueden enredar de que no, porque es una generación de sangre, no. Dependiendo, si la genealogía se hacían dependiendo del rol profético que cada una de estas personas cumplió entre Natán y Yeshua, ¿ya? O en el caso de aquí, entre Salomón y José. Fíjate que aquí no ponen a Yeshua. No, hasta José. Hasta José, y lo pueden ver ahí. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando vamos a la interpretación, cómo interpretan los sabios todas estas cosas, como en el caso que vimos en Crónicas, ¿verdad? No se deben de entonces decir, no, pero es que aquí no cuadra, que esto, que no aparece, que por qué aparece este y no aparece aquel. Fíjense una cosa, como te estoy diciendo, aquí no aparece Zorobabel. No, perdón, Jeconías. Aquí yo no veo Jeconías, yo lo estaba buscando, encontré. No aparece, pero sí aparece Zorobabel. Sí, y aquí hay, o también puede ser también de que tengan otros nombres, ¿entiendes? Que no sabemos, de acuerdo a la tradición, saben que le van cambiando los nombres, como en el caso de Joconías, que a veces vienen y le ponen como Joaquín, claro. o Caín también. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces le cambian el nombre. Pues, Yitro tiene como 3 nombres. Yitro tiene como 3 nombres. Yetro tiene como 7 nombres, no sé lo que tiene. Entonces, lo que les quiero decir que con estas cosas, que cuando dicen no, que no concuerdan las dos, no se dejen llevar por esto, porque estas cuestiones son un poco más complicadas, a veces
no es tan fácil de deducirla, pero lo que les quiero decir es que esto no es una objeción para que decir que Yeshua no es Mashiach. ¿Entienden? ¿Ya? Ese es el concepto, de que cuando usted vea eso, no, que no se cumplen, que el Nuevo Testamento no sirve porque todas estas cosas. Entonces, viendo todas estas cosas para finalizar aquí, ¿verdad? La conclusión, sabemos ya que ya lo vimos que la maldición contra Jeconía fue levantada y por lo tanto nada afecta para los reclamos mesiánicos, que es lo que estamos estudiando hoy. Las genealogías nos hablan de personas más de que generaciones, ¿sí? Hablan de personas, como dicen. Cada escritor seleccionó a las personas que en su opinión cumplían mejor el propósito de lo que se quería decir. Ahí rechazar a Yeshua como Mashiach no tiene fundamento más que una nación, es una excusa. Se buscan estas cuestiones, como tú no conoces. Es lo que yo estoy diciendo desde el principio. Exactamente. O sea, es algo que... Mire, y como decimos, cuando estudiamos a fondo los hechos, siempre la verdad sale a flote. Y la imagen de nuestro santo maestro sale más fortalecida. Sin duda, él es aquel quien hablaron Moshe y los profetas.